Bueno, para empezar, vamos a preguntarnos qué es el ajedrez y qué tiene de particular como juego de estrategia. Bien, el ajedrez, bueno, es un juego de mesa y de estrategia y podemos decir que sus características son la complejidad y otra particularidad que tiene es que es probablemente el juego de mesa más difundido en la historia de la humanidad. Tiene una historia de aproximadamente 2500 años. Se compone de un tablero, como podemos ver acá, de 64 casillas o escaques, 32 blancos, 32 negros, y hay 32 piezas, 16 por cada bando, y cada jugador dispone de 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, la dama y el rey. El objetivo del juego es atrapar al rey, lo que se conoce como jaque mate. Este juego, como dije antes, tiene aproximadamente 2500 años de historia, originadas en la India, un juego que se llamaba Chaturanga, que tenía un tablero similar y también piezas parecidas. Ese juego fue mutando regionalmente, se bifurcó, los japoneses desarrollaron su ajedrez, el ajedrez japonés, shogi, los chinos también, los árabes lo llevaron a Persia primero y después lo llevaron a Europa, a España y al sur de Italia aproximadamente por el siglo XIII. A partir del siglo XV hasta el siglo XVII se fueron terminando de desarrollar las últimas reglas y hasta llegar al ajedrez que conocemos actualmente. Bueno, desde una perspectiva de la informática, de los sistemas, ¿qué tipo de problema es el ajedrez y qué técnicas se han utilizado en la historia para abordar este problema y con qué suerte? Bien, el ajedrez es lo que conocemos como un juego de suma cero y de información completa. Se llama información completa porque todas las opciones del rival están a la vista, ¿no? A diferencia de un juego de cartas en el que yo no sé qué tiene en el mazo y qué alternativas tiene, acá el ajedrez está todo a la vista, no hay azar y uno puede calcular o anticipar todas las jugadas que pueda hacer el rival, de acuerdo al reglamento. Con respecto a lo de suma cero, eso quiere decir que toda la ventaja que obtenga un jugador es en desmedro del otro. Es como repartir una torta. Vos tenés una torta y si yo aumento mi porción, achico la porción del otro, ¿no? Me gusta ese ejemplo. La torta siempre queda constante. Entonces, para ganar uno tiene que perder el otro. Bueno, en el ajedrez, en los juegos de suma cero, es lo mismo. Ahora, con respecto a las técnicas que se utilizaron, lo primero que uno está tentado a hacer ante un juego es hacer un enfoque iterativo, de ir diciendo, bueno, si yo muevo una pieza, el otro me puede contestar con el otro movimiento, etc. Pero en un juego de cierta complejidad, esto queda de lado, no lo podés hacer, obviamente. Después surgió el criterio de la fuerza bruta, que es la búsqueda por medio de un algoritmo que se llama Minimax de todas las alternativas posibles. Como el ajedrez tiene cierta complejidad, se llega hasta un nivel, no se puede llegar como en juegos más simples en los que se llega hasta la solución final. Acá se tiene que cortar esa búsqueda en un nivel y utilizar lo que se llama función de evaluación, que evalúa, de acuerdo a ciertas características, al material que queda en el tablero y la ubicación de las piezas, qué tan buena o mala es esa posición. El objetivo de esa búsqueda es obtener una posición mejor a la actual. Ese es el enfoque predominante. Después se intentaron otros enfoques o otros tipos de métodos en base al conocimiento, a base de conocimiento, a reglas o a detección de patrones, pero fracasaron durante varias décadas, fundamentalmente por falta de poder de cómputo, ¿no? Por lo mismo que, no eran buenos los experimentos en detección de patrones y clasificación de imágenes hasta hace pocos años. Recién hace
hace algunos años, muy poquitos en realidad, 3, con el advenimiento del aprendizaje profundo, del deep learning, se pudo desarrollar un programa de ajedrez con grandes resultados, con resultados similares a los programas top, desarrollado con redes convolucionales, con machine learning. Bueno, vos, Jorge, antes explicaste un poco, mencionaste esto del enfoque iterativo. ¿Qué es el enfoque old-fashioned en inteligencia artificial y el enfoque de machine learning? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno? Bueno, se le llama old-fashioned artificial intelligence, o bueno, sería la vieja y querida inteligencia artificial, a técnicas, a las primeras técnicas de inteligencia artificial, entre las cuales se encuentra la búsqueda minimax y la definición de reglas por un experto en el dominio, que es lo que fue más fructífero para el desarrollo del ajedrez en computadoras hasta hace muy poco tiempo. El machine learning o aprendizaje automático, a diferencia del good old fashion, el programa, por medio del aprendizaje, desarrolla sus propias reglas. A ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar acá en el ajedrez? En una aplicación tradicional o good old fashion, además de las reglas del juego, se establecen las reglas que determinan que una posición es buena o no. Por ejemplo, qué valor relativo tiene una pieza. Por ejemplo, un ajedrecista sabe que una torre es más valiosa que un caballo, que un alfil, pero que la dama es más valiosa que una torre y que todas las piezas son más valiosas que un peón. Después hay otras reglas, se codifica teoría del ajedrez con la que están estos libros, como por ejemplo que una torre tiene que estar ubicada, en general hay que tratar de llevarla al territorio de la sexta o séptima fila del rival, porque allí hace más daño. Todas estas reglas están codificadas en los programas tradicionales o desarrollados con good old fashioned artificial intelligence o fuerza bruta, como dicen otros. En cambio, las aplicaciones de machine learning como AlphaZero o Lila Chess, que es ahora la aplicación campeona del mundo de ajedrez, empiezan con un enfoque que se llama tabula rasa, es decir, solamente saben los movimientos, ¿no? Las jugadas legales y las situaciones que dan fin a una partida, pero nada más. Después no saben si un peón vale tanto más que una torre o que la dama. Y por medio de millones de partidas, varios millones de partidas, perdiendo y ganando, va infiriendo los patrones que llevan a ganar una partida e indirectamente, los valores de cada pieza y de las posiciones, de sus ubicaciones. O sea, la gran diferencia es, en el good old fashion, los humanos traducimos estas reglas de la teoría ajedrecística en código interpretado por la máquina. En machine learning, la máquina descubre por sí sola toda esta teoría. Y Lila Chess descubrió en un par de meses de entrenamiento toda la teoría ajedrecística desarrollada por la humanidad en varios siglos. Eso es lo notable. ¿Qué explica que se esté usando machine learning ahora y por qué estas técnicas no se han podido explotar en el pasado? En el pasado, como dije, por falta de cómputo, de poder de cómputo, de hardware, todas las técnicas de machine learning quedaban cortas. Recién, hace un par de años, cuando proliferaron las técnicas de deep learning, lo mismo para clasificación de imágenes y tantos otros problemas, se pudieron aplicar al ajedrez. Se pudieron aplicar al ajedrez de un modo competitivo contra los principales programas de ajedrez y los principales jugadores. Incluso hace unos meses, por primera vez en la historia, el mejor programa de ajedrez o el programa de ajedrez campeón del mundo es Lila Chess, que está basado en machine learning. Se desarrolló a partir del paper de AlphaZero, ¿no? De Google.
Bueno, Jorge, te invito a que nos cuentes un poco cómo fue la historia de los programas de computadora y el ajedrez. Bien. Bueno, la historia, digamos, se inicia con estafas. Digamos, con engaños, con falsos autómatas, con gente escondida en su interior. Suele pasar en la negocio. Sí. O con mesas con artificios, digamos, con alambres a una habitación que estaba al lado, con un ajedrecista moviéndolo. O sea, algo similar a lo que usaban, viste, los falsos espiritistas. Bueno, no sé si hay verdaderos espiritistas, pero los espiritistas que estafaban a la gente haciéndoles creer que hablaban con sus seres queridos y tenían asistentes escondidos haciendo voces, moviendo objetos. O bueno, también lo que algunos hemos hecho en la adolescencia cuando jugábamos, intentábamos jugar al juego de la copa o la ouija, siempre había algún tipo escondido haciendo, ¿no? Moviendo una puerta, haciendo un ruido. Bueno, o sea que hasta, digamos, la mitad del siglo XX, digamos, eran todas estafas y este tipo de artificios y engaños. En 1950 empieza seriamente la historia del ajedrez y las computadoras con Shannon, nada más ni nada menos, que él se dedica a estudiar ajedrez también, le gustaba. Entonces primero estima la cantidad de partidas distintas posibles, o sea, combinación que de acuerdo a la combinación de jugadas, qué cantidad más o menos de partidas distintas podría darse. El laburo. Claro, bueno, pero como primer enfoque, vamos a decir, la complejidad del problema ante el cual se encontraba. Él determinó que este número, conocido también como número de Shannon, es de aproximadamente 10 a la 120. Se discute ahí si ese número equivale o no a la cantidad de átomos del universo observable, o sea, para que tengas una idea de la magnitud. Con lo cual se estima que el ajedrez, si bien tiene una cantidad finita de movimientos, nunca va a ser un problema resoluble al 100%. Es decir, nunca vamos a tener una computadora que pueda anticipar el jaque mate en la jugada 2. Tiene un nombre ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, sí, en realidad son los problemas NP complejos. Como te digo, tiene un número finito de soluciones, por lo cual no sería estrictamente uno de esos problemas. Pero en la práctica no es irresoluble al 100%, por ahora, ¿no? Shannon lo que hizo a partir de esto es una idea de solución, hizo un paper con una especie de planteo de cómo podría ser resoluble el ajedrez, propuso la búsqueda minimax y la función de evaluación en función de puntajes que tendría cada pieza, aproximadamente 5 puntos la torre, 3 el caballo y el alfil, se le da 9 a la dama, 1 al peón. Esa es más o menos la evaluación canónica que manejan los jugadores de ajedrez, más algunos puntajes por distintas características de la posición. El año siguiente, Alan Turing fue un poquito más allá, con su genialidad hizo locura y diseñó un pseudocódigo. Hizo un programa porque no había computadoras que pudieran ejecutar ese código, pero él hizo el pseudocódigo y no solo eso, sino que lo usó, lo compiló humanamente. O sea, ¿Cómo sería eso? Bien, bueno, él tiene el programa y él iba haciendo en paralelo unas especies de anotaciones con el resultado de cada instrucción, o sea, lo que lo compilaba a mano. Wow. Y jugaba contra otra persona y en lugar de jugar lo que a él le surgiera naturalmente, él seguía ese método con esas instrucciones para determinar la jugada con la cual responderle al otro. Increíble. Dicen que tardaba un par de horas, ¿no?, en contestar cada jugada, pero bueno, parte de las excentricidades de un genio. Ya una década después, von Neumann y su equipo desarrollaron un juego de ajedrez ya programado en una computadora, pero por cuestiones de limitaciones de poder de cómputo, era un tablero limitado de 6x6 y con menos piezas. Algo así como el fútbol 5, pero del ajedrez, ¿no?
tablerito más limitado, y logró ganarle a una persona que había aprendido a jugar la semana anterior, ¿no? O sea, pero bueno, había las reglas, por lo menos hizo un match creo que de 3 partidas y ganó. Así que en un ajedrez limitado esa sería la primera victoria de un programa de ajedrez. Ya una década después, en la del 60, ya un programador del MIT, Greenblatt creo que se llamaba, desarrolló un sistema que se llamaba MacHack y fue el primero que compitió en un torneo. O sea, ya jugaba en este tablero de 8 con las 32 piezas, o sea, fútbol de 11, ajedrez de 11, y participó de un torneo y logró la primera victoria en un torneo de un programa de ajedrez. También contra un jugador, digamos, de no muy buen nivel, un aficionado, con cierto sentido, pero importante, un hito muy importante. Un puntito más para las computadoras. No, claro, y va subiendo, ¿no? Esto viene como exponencial el crecimiento, ¿no? Viene así, ya le ganamos a una persona en un torneo, con reglas de torneo, con tiempos de torneo. Después, en los años 70, con el advenimiento de microtransistores y los chips, se fueron achicando los componentes, las computadoras se volvieron más poderosas, aparecieron las primeras computadoras de ajedrez hogareñas. Ya hacia fines de los años 70 apareció una que se llamaba Boris, yo llegué a jugar con una de ellas en los 80. Después salió la Chess Challenger, que yo tuve una en mi casa, y ya tenían un nivel de un aficionado fuerte. Yo jugaba, por ejemplo, con la Chess Challenger, yo jugaba al ajedrez en esa época, y me ganaba algunas, yo me ganaba otras, pero para un jugador poderoso no. Por ejemplo, mi papá, que era un muy buen jugador, fue subcampeón juvenil argentino, o sea, tenía un nivel muy bueno de ajedrez, competitivo. Él todavía las computadoras de ajedrez, bueno, las cacheteaba un poco, ¿verdad? Les ganaba con cierta comodidad. Punto para humanos esta vez. Todavía para los humanos sí. Después, hacia el final de la década del 80, empezaron a desarrollar supercomputadoras con ya varias decenas de chips aplicadas al ajedrez, siempre dentro del esquema del minimax, la búsqueda de árboles de jugadas, pero ya con el procesamiento distribuido, la profundidad de búsqueda era superior, entonces ya obtenían mejores resultados. Hacia fines de la década del 80 y principios del 90, ya había supercomputadoras que lograban derrotar eventualmente a algún jugador, no digamos de élite, pero sí ya maestros internacionales o algunos grandes maestros. Todavía no al campeón del mundo o los jugadores top. Recién en 1997, el hito por ahí más conocido y más importante de la historia del ajedrez de computadoras será el famoso match entre la supercomputadora Deep Blue de IBM contra el campeón mundial Garry Kasparov, que está considerado uno de los mejores jugadores, o por mucho el mejor jugador de la historia del ajedrez. Bueno, se desarrolló el match, ganó Deep Blue, creo que 4-2, Kasparov también ganó alguna partida, pero Deep Blue se impuso al final y fue como un quiebre, ¿no? A partir de ahí es como que el ajedrez top pasó a ser, digamos, monopolio de los programas informáticos. En ese momento todavía las computadoras personales, uno ya podía tener un programa, digamos, que jugaba muy fuerte, pero no todavía con la capacidad de derrotar a un gran maestro. Pero ya desde hace unos años, digamos, justamente con la evolución del poder de cómputo de los chips, sí, aumento de la memoria, etc., ya sí, prácticamente uno tiene un campeón mundial en cualquier computadora. Y bueno, y el último paso es que se dio hace pocos meses, con lo que hablábamos del advenimiento de Machine Learning en el terreno del ajedrez. Ese sería como el estado actual del arte. Y a partir de este hito o de estas victorias de alguna manera de las computadoras, ¿qué pensás que viene después? O sea, ¿qué pensás qué implicancias puede haber en cuanto a futuras investigaciones, a aplicaciones industriales o incluso en la sociedad? ¿Qué te parece que puede seguir?
Bien. Por el lado de los juegos, después de conquistar un juego de información completa, el desafío era contra los juegos de información incompleta, como por ejemplo el póker. Recientemente el equipo de inteligencia artificial de Facebook desarrolló un bot que logró imponerse a jugadores de primer nivel en diversos torneos y con distintas modalidades. Las modalidades, primero era el póker 1 contra 1, después el póker contra 5 jugadores. También estaba la alternativa de jugar contra un par de jugadores de inteligencia artificial y jugadores humanos. Pero ese es un gran hito también, muy importante, porque se parece más a lo que sería digamos, las interacciones entre humanos, ¿no? Las interacciones entre humanos generalmente tienen información incompleta. Otro hito también posterior es el triunfo en juegos de estrategia multiagente, ¿no? Además del póker, en el StarCraft o en el Dota, ¿no? Juegos de arena, donde hay escenarios, donde hay batallas, donde hay recursos, también información incompleta. Ahí también han avanzado mucho, un proyecto de OpenAI llamado Five, que para el juego Dota también ha logrado derrotar a jugadores de primer nivel, y también en StarCraft, aunque con algunas controversias, pero también se han logrado resultados impactantes. En cuanto a las implicancias que esto puede tener, esto es una especie de caja de Pandora, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué sirve esto aparte de los juegos? Uno puede imaginarse, bueno, si logran desempeñarse en un ambiente multiagente y con información completa, uno puede imaginarse a bots en ambientes de negociación contra otros bots, otras personas, pero también hay aplicaciones insospechadas. Por ejemplo, el equipo de OpenAI que desarrolló el jugador de Dota, basado en ese proyecto, desarrolló un entrenamiento para una mano robótica, y ellos dicen que consiguieron que esa mano robótica tenga mayor destreza que cualquier mano robótica desarrollada hasta la actualidad. Y vos decís, ¿qué relación tiene una mano robótica con un videojuego? ¿No? Pero bueno, ahí está. Por eso el tema de anticiparnos y decir hasta dónde puede llegar a ser útil o no, digamos, solucionar un juego, lo que se aprende a partir de solucionar un juego, es un camino amplio. Muy interesante, porque parece que lo que vos estás diciendo que abre un montón de nuevas oportunidades que muchas de esas capaz hoy las estamos conociendo de las posibles aplicaciones o transferencia de estos descubrimientos a nivel académico hacia otros ámbitos que hoy desconocemos. No diría ámbitos que desconocemos, sino ámbitos que no sospechamos en los cuales podríamos aplicar inteligencia artificial. Es decir, hay personas que pueden inspirarse en el paper o en la solución y decir, esto lo podría aplicar a un negocio, a una actividad radicalmente distinta. Sí, totalmente. Por eso digo, es muy difícil. Es muy difícil cuando anticipar qué puede ser aplicado. Incluso para solucionar ajedrez, el ILH se basa en redes convolucionales, y las redes convolucionales fueron primero pensadas para clasificación de imágenes y hoy se están utilizando para un montón de aplicaciones. Entonces esto solamente es un comienzo. ¿De dónde podemos seguir los avances científicos o el estado del arte en cuanto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y juegos de estrategia o juegos de información imperfecta? ¿Dónde uno puede seguir este tema? Bien. Bueno, a los que les interesa el ajedrez, yo les recomiendo mucho que accedan al proyecto Lila Chess. Está basado en el proyecto AlphaZero de Google. La cagué porque es de información perfecta. Yo dije, completa en realidad. La información perfecta es otro tema. Bueno, lo juego.
¿Lo digo otra vez? Sí, sí, sí. Dale. Si uno quiere seguir los avances científicos y estar al tanto del estado del arte en todo lo que tiene que ver con juegos de estrategia, inteligencia artificial, como el ajedrez, ¿dónde uno puede informarse y seguir estos temas? Bien, con respecto al ajedrez, yo lo que recomiendo es que se metan en el proyecto Lila Chess, es open source, es un sitio donde está en muy buena explicación de toda la evolución del proyecto y toda la evolución incluso de la historia del ajedrez en computadora. Está muy explicado el enfoque tradicional y el nuevo enfoque y las sus diferencias, y por supuesto está el código fuente y se pueden ahí meter y empapar al respecto. Es muy interesante, yo se lo recomiendo, escribí un artículo que está ahí en el blog sobre el tema, realmente es muy interesante. Con respecto al jugador de póker, no está disponible, pero venimos que va a ser Facebook al respecto, pero bueno, está el paper, uno lo puede seguir por ahí. El proyecto de OpenAI sí, de Five, sí es disponible, sí es open source, así que también pueden ir por ahí. Es muy interesante meterse, ver el código fuente, ver cómo funciona, comprender la esencia, porque también ahí se puede despertar la curiosidad o, digamos, hacer el clic y decir, esto me recuerda a tal cosa y es lo que estamos hablando, ¿no? Algo que funciona en un juego por ahí puede funcionar en otro ámbito. Es muy importante eso, empaparse, ¿no? Y también, ¿por qué no? Uno puede también meterse en códigos de proyectos de good old fashion, como por ejemplo Stockfish, ¿no? Para ver cómo se resuelve también un problema con heurísticas, con búsqueda minimax y con reglas. Porque, como siempre digo, no hay que ponerle tampoco machine learning a todo, porque machine learning es muy demandante en poder de cómputo, en recursos. Tengamos en cuenta que para que Lila Chess tenga una performance similar a Stockfish, tuvo que entrenarse con más de 100 millones de partidas, y esto se pudo hacer gracias al procesamiento distribuido de los usuarios de Lila Chess, ¿no? O sea, cada persona que cooperaba con el proyecto se bajaba un programa que en segundo plano jugaba partidas, y después esas partidas contra sí mismo las subía a un servidor, y esas partidas después se utilizaban para entrenar la red neuronal, pero sin el poder de procesamiento distribuido no se podría haber realizado. Entonces hay que pensar muy bien antes de hacer una solución de machine learning, hay que evaluar su factibilidad. Por eso no hay que desdeñar, ¿no? la good old fashion artificial intelligence y los caminos tradicionales, los caminos iterativos o recursivos y las reglas. Y generalmente un problema se puede definir bastante bien mediante reglas. En general recomiendo ir por el camino tradicional, por la programación tradicional, ¿no? Por los if y los for, ¿no? Que está ese meme que desenmascara la inteligencia artificial como una sucesión de if y for, pero suele ser lo más efectivo cuando es un problema que se puede definir concretamente. A mí me gusta mucho una frase que leí que decía que el machine learning se tiene que aplicar cuando es un problema inefable. Bien. Es decir, que no es de fácil descripción, que no se puede determinar reglas, ¿no? Con cierta facilidad, no se puede definir. Bien. Ese sería mi consejo. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Este fue nuestro primer video de inteligencia artificial argentina. Acá con Jorge vamos a estar grabando más videos en los próximos meses. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, darnos like, y si tenés algún comentario, espacio de mejora, compartilo, que nosotros vamos a estar mejorando en cada video.